la columna y también con la médula espinal. Entonces, teóricamente nosotros podríamos poner anestesia a cualquier nivel de esta columna vertebral, pero vamos a ver ciertas características de acuerdo a la técnica. Dentro de lo que es la anestesia neurocil yo tengo dos técnicas, la anestesia epidural y la anestesia raquídea. La anestesia epidural, como no tiene que perforar la dura madre, o sea, no tiene que entrar no tiene que ser tan invasiva, solo se va a quedar en el espacio epidural, yo lo puedo poner a cualquier nivel de la columna vertebral, ¿ya? Mientras que la anestesia raquídea, como este tipo de anestesia sí va a perforar la dura madre, y yo tengo que ver la salida de líquido cefalorraquídeo para confirmar este procedimiento, solo la puedo poner desde L2 hacia abajo. ¿Por qué, chicos? A ver, acordémonos de la parte práctica. ¿Por qué hemos dicho que se debe poner desde L2 hacia abajo? Porque es el nivel del cono medular, doctor. ¿Qué más? Recién empiezo. Porque es donde termina la médula espinal para formar la cola de caballo que dice. Muy bien. La médula espinal prácticamente en un adulto va a llegar hasta L2, L1, L2. De L2 hacia abajo yo no voy a encontrar médula espinal, solo voy a encontrar la caudequina o el filum terminal. Entonces, si yo coloco teóricamente una anestesia raquídea de L2 hacia arriba, hay la probabilidad de que lesione la médula con la aguja, ¿no? Entonces yo voy a ver efectos posteriores a la anestesia que prefiero evitarlos, ¿ya? Por ese motivo esa es la principal diferencia entre la epidural y la raquídea. La epidural yo lo puedo poner a cualquier altura, pero la raquídea siempre va a ser de L2 hacia abajo. Algunas otras diferencias anatómicas, con lo que tiene que ver con la anatomía de lo que es las vértebras en su ubicación. Y básicamente va a ser por lo que es la apófisis espinosa, ¿no? Que es esta prolongación que se da en la parte posterior de las vértebras. Y esto me va a facilitar el procedimiento o me lo va a imposibilitar. ¿Dónde va a ser más fácil poner una anestesia regional? En lo que es la región lumbar, y donde va a ser más difícil va a ser en la región cervical y dorsal. Y esto es básicamente porque las apófisis espinosas en la región cervical y en la región dorsal van a ser más verticales, mientras que en la región lumbar las apófisis espinosas son más horizontales, ¿no? Hablando de la anatomía, deben conocer los diferentes elementos anatómicos que nosotros vamos a atravesar al realizar una punción lumbar. Entonces vamos desde la parte más externa, vamos a encontrar la piel, luego el tejido celular subcutáneo, y de ahí vienen algunas estructuras anatómicas que sí son importantes para nosotros. El primero de ellos es el ligamento supraespinoso. Como su nombre lo dice, es un ligamento que va a pasar por encima de las apófisis espinosas. Luego vamos a encontrar un segundo ligamento que se encuentra entre las apófisis espinosas, que es conocido como el ligamento interespinoso. Y al último, ya para entrar al canal medular, vamos a encontrar un pequeño ligamento que es conocido como el ligamento amarillo. Una vez que nosotros atravesamos el ligamento amarillo, encontramos lo que es el canal medular. Y dentro del canal medular, obviamente, vamos a encontrar la médula espinal con las terminaciones nerviosas, que todas estas van a estar protegidas por las meninges, ¿no? Y debemos recordar que las meninges tienen tres capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más gruesa y la más externa. La aracnoides es una capa intermedia. Luego del aracnoides vamos a encontrar un espacio que es así como una malla, que es conocido como el espacio subaracnoideo. Y esto es importante porque a través del espacio subaracnoideo está circulando el líquido cefalorraquídeo. Y de ahí vamos a encontrar la última capa, que es la pía madre, que es aquella capa que está en contacto íntimo con la médula espinal. Entonces, entre el ligamento interespinoso y la médula espinal y las meninges, yo voy a encontrar un espacio virtual. ¿Por qué se dice espacio virtual? Porque muchas veces se cree que este es un espacio vacío, pero no es un espacio vacío, ¿no? Este espacio es conocido
como el espacio epidural, ¿ya? Y ahí es donde nosotros colocamos la anestesia epidural. Entonces, esta es otra imagen que nos representa básicamente lo que vendría a ser las subaracnoides, ¿no? Por donde está recorriendo el líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Entonces, para realizar tanto la anestesia subaracnoidea, que es la raquidia, yo debo realizar ciertas técnicas y procedimientos. La técnica es insertar una aguja a través del espacio interespinoso a nivel lumbar hasta llegar al espacio subaracnoideo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en el espacio subaracnoideo? Porque a través de la aguja voy a ver salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una vez que he confirmado, ok, la salida de este líquido cefalorraquídeo a través de la aguja, yo voy a hacer la confirmación y voy a introducir el medicamento a través de la aguja. Para realizar este tipo de procedimientos, tanto en la anestesia regional como en la anestesia epidural, lo primero que tengo que hacer es posicionar a mi paciente, ¿no? Y también voy a ubicar o me voy a localizar entre los espacios que tengo que puncionar. Entonces, ya lo habíamos visto en la práctica y habíamos hablado de que existen básicamente dos posiciones en las que yo puedo poner a mi paciente. Una es la posición sentada y la otra es en decúbito lateral. La posición más cómoda para el paciente es en decúbito lateral. Derecha e izquierda no importa, ¿no? Pero esa es la posición más que al paciente se le va a hacer más fácil de poner, ¿ya? Y se recomienda también que sea en posición fetal, mientras que la posición sentada es más cómoda para el que va a realizar la punción, o sea, básicamente para los anestesiólogos o para aquellos profesionales que quieran obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Una vez que mi paciente está sentado en decúbito lateral, lo que yo tengo que hacer es ubicarme en el espacio, o sea, en dónde está L2, dónde comienza L2 para poder realizar la punción. Y acuérdense, chicos, que habíamos hablado de que yo tengo que ciertos reparos anatómicos para ubicar estos espacios. Entonces, ¿qué línea tengo que ubicar por palpación? ¿O qué línea tengo que trazar? ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama la línea que tengo que ubicar? La línea de Tufier, doctor. Ya, muy bien. La línea de Tufier. La línea de Tufier se ubica porque yo tengo que palpar el borde superior de las crestas ilíacas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo palpo el borde superior de las crestas ilíacas, voy a prolongar una línea que vaya hacia la médula espinal. Esta línea normalmente pasa entre el espacio de L4 y L5. Entonces, ubicando ese espacio, yo ya puedo palpar hacia arriba y ubicar el resto de espacios, ¿no? Hasta que esté entre el espacio, por ejemplo, entre L2 y L3, y de ahí hacia abajo yo puedo realizar las punciones, ¿ya? Entonces, los materiales que voy a utilizar para una anestesia raquidia es básicamente la aguja de punción lumbar o la aguja raquidia de calibre 27. Esta aguja es bien delgada, es también bien flexible. Por ese motivo necesita, como ven en esta imagen, una aguja que me sirva como guía, como una guía rígida que me guíe el camino por donde tiene que pasar esta aguja. Otra característica es que esta aguja 27 voy a encontrar en varios tipos de puntas, pero la que yo voy a preferir utilizar es aquella que tiene punta de lápiz, porque me va a permitir localizar adecuadamente el espacio, la dura madre o cuando yo la atravieso. Otros tipos de agujas que se usan son las de 24G, las 25, las 26, pero el problema de este tipo de agujas es que al ser un poco más gruesas que la 27, se relacionan más con una de las principales complicaciones de la anestesia raquidia, que es la cefalea postpunción. Entonces, el lugar de punción, obviamente, ya hemos dicho, tiene que ser de L2 hacia abajo. Entonces, de L2 hacia abajo, ¿qué espacios voy a encontrar? El interespacio L2, L3, L3, L4 o L4, L5.
Como esta es una aguja delgada, no es necesario colocar anestesia en la piel. Una diferencia que vamos a ver con la anestesia epidural es que la anestesia epidural, el calibre de la aguja es más grueso y entonces en ese caso sí voy a tener que utilizar este anestésico en la piel para poder introducir este tipo de aguja. Pero en la anestesia raquídea no es necesario poner anestésico en la piel para poder realizar la punción. Como ven en esta imagen, primero coloco la aguja guía, luego voy a utilizar mi aguja de punción y voy a ingresar hasta que yo pueda perforar la dura madre y lo que voy a ver, o como voy a confirmar que he perforado la dura madre, porque a través de la aguja va a comenzar a salir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese momento, cuando yo tengo la confirmación de que hay en salida de líquido cefalorraquídeo, tengo que embonar mi jeringa y de todas maneras tengo que absorber un poco para ver si verdaderamente estoy en el espacio subaracnoideo y de todas maneras hay retorno de líquido cefalorraquídeo. Y una vez que ya he embonado y que tengo esta confirmación, ya puedo hacer o puedo introducir el medicamento que voy a utilizar, que en la anestesia raquídea se prefiere la bupivacaína pesada. Entonces, ¿por qué tanto se habla del tipo de aguja que se tiene que realizar en la punción lumbar? Porque una de las principales complicaciones es la cefalea pospunción. Entonces, la cefalea pospunción se ha visto que se produce más cuando yo utilizo las agujas gruesas o aquellas que terminan en punta en bisel, o sea, en punta cortante. ¿Por qué? Porque dañan más las fibras de la dura madre, mientras que las puntas de lápiz no son tan traumáticas, no producen tanta lesión ni tanto daño en la dura madre y hay menos escape de líquido cefalorraquídeo. Bueno, factores que van a determinar la zona de anestesia, básicamente en la anestesia raquídea, es la terminación de la médula espinal, ¿no? También vamos a encontrar lo que es la posición del paciente, la varicidad del medicamento, ya hemos hablado de los medicamentos que son isobáricos e hiperbáricos. Otros factores son la edad, las curvas de la columna, el volumen del fármaco que voy a dar, la presión intraabdominal, la dirección de la aguja, el peso del paciente y si mi paciente está embarazada. Entonces, una vez que yo termino de colocar el medicamento, básicamente mi paciente se va a volver a echar y debemos recordar que si nosotros usamos la bupivacaína hiperbárica es porque esta va a actuar o su efecto va a ser básicamente por la gravedad, ¿no? Bueno, esta es otra forma de cómo realizar de que el bloqueo me pueda alcanzar más espacios. ¿Qué fármacos yo puedo utilizar en la vía raquídea? Básicamente yo tengo que utilizar un anestésico licual y algún otro fármaco que puedo usar son los opiáceos. ¿Y para qué utilizo opiáceos en la anestesia raquídea, en la anestesia epidural? Es para evitar el dolor de forma central. O sea, estos fármacos van directamente a lo que es la médula espinal, ¿no? ¿En qué casos está indicada la anestesia raquídea? Pacientes que van a ser sometidos a cirugía traumatológica de miembros inferiores, cirugías vasculares de miembros inferiores, pacientes que van a ser sometidos a cirugías urológicas o ginecológicas. También están indicados para cirugías abdominales, pero con todas que tengan que ver prácticamente del ombligo hacia abajo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser sus ventajas? Es una técnica sencilla, tiene un inicio de acción rápido, produce analgesia completa sin afectar la respiración, bloquea la respuesta hormonal al estrés quirúrgico y disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. ¿Cuáles van a ser sus principales contraindicaciones? La primera contraindicación, aquella por la que yo no voy a realizar la punción, es de que mi paciente se niegue. Si el paciente se opone a que yo realice la punción lumbar, yo no lo puedo obligar a realizarse una anestesia raquídea. De ahí vamos a tener todas las contraindicaciones relativas, como por ejemplo que es la presencia de un tatuaje en la zona de punción, infecciones de la piel, que haya hipertensión intracraneal o que haya alguna coagulopatía. Estas son más que relativas, son contraindicaciones absolutas. Si yo veo una infección
a cualquier nivel de la piel de las zonas donde yo he elegido para realizar la punción, se contraindica el procedimiento. ¿Por qué? Porque al introducir la aguja, yo puedo hacer traslocación de bacterias. Entonces, si este paciente está totalmente sano y trasloco bacterias, lo que le podría producir es una meningitis, ¿no? La hipertensión intracraneal, pacientes que hayan sufrido algún tipo de traumatismo craneoencefálico y se haya comprobado la hipertensión intracraneal, también está contraindicado el procedimiento. Pacientes que tengan alteraciones de la coagulación o alteraciones de las plaquetas, ese tipo de pacientes también está contraindicado el procedimiento porque yo puedo producir una de las complicaciones que es el hematoma epidural. Y si se produce un hematoma epidural en un paciente, esta es una emergencia neuroquirúrgica. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones de la anestesia raquídea? La principal complicación es la hipotensión. ¿Por qué? Porque al poner el anestésico local, yo voy a bloquear el sistema nervioso simpático. Y al bloquear el sistema nervioso simpático, el que va a comenzar a tomar predominio es el sistema nervioso parasimpático. Y recordemos que uno de los efectos del parasimpático es producir hipotensión, ¿no? Aparte de que puede producir bradicardia. ¿Ya? Cuando el bloqueo se produce o llega más arriba de C3 a C5, lo que podría ver en los pacientes es que se produce cierto grado de apnea. ¿Qué más voy a ver? Puede haber retención urinaria, más si se utilizan opiáceos o opioides a nivel de la vía subaracnoidea. Y a derivados de la punción lumbar, lo que puedo ver es cefalea postpunción. Ya. ¿Y cuándo se va a producir la cefalea postpunción? Cuando hay una pérdida continua de líquido cefalorraquídeo. Acá debemos recordar que, que el líquido cefalorraquídeo se produce en un volumen de 500 cc al día. Entonces, cuando la pérdida del líquido cefalorraquídeo sobrepasa la producción, voy a ver esta principal complicación. Que yo mañana en la clase que nos toca mañana por la noche voy a explicarles específicamente cómo es esta de la complicación de la cefalea postpunción. ¿Ya? Se ha visto lesiones de la médula espinal también por la técnica. Si a través de la punción yo perforo un vaso, puede haber administración intravenosa del anestésico local, que dependiendo del anestésico voy a ver algunas complicaciones, que la principal es la parada cardíaca. ¿Ya? Hematoma epidural, lumbago, lesiones de raíces nerviosas y las infecciones como la meningitis y el absceso epidural. Bueno, esto ya como les dije, mañana les voy a explicar específicamente cómo se produce la cefalea postpunción, su tratamiento y su tratamiento definitivo. El siguiente tipo de anestesia regional es la epidural, ¿no? A diferencia de la anestesia raquídea, que yo tengo que perforar la dura madre y ver la salida de líquido cefalorraquídeo, en la epidural yo no voy a perforar la dura madre. Me voy a quedar en el espacio que se encuentra antes de encontrar la dura madre. Por ende, no voy a ver líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se produce en la localización de este espacio epidural? La principal técnica que nosotros vamos a utilizar es la de pérdida de resistencia. ¿Y a qué se refiere la pérdida de resistencia? Yo voy a ir entrando con una jeringa llena de aire o de agua y lo que voy a hacer es empujar el émbolo. Entonces, como todas estas son estructuras duras, cuando yo empujo el émbolo va a tender a retornar, ¿no? Entonces voy avanzando milímetro a milímetro hasta encontrarme con el espacio epidural. Cuando yo encuentro el espacio epidural, esta resistencia que tengo que se produce con el émbolo se pierde y toda la cantidad de aire o líquido que estaba utilizando comienza a entrar sin ningún obstáculo. Otra de las técnicas que se utiliza para la localización del espacio epidural es la gota pendiente, que ya no utilizo la jeringa, simplemente coloco anestésico local o suero en la boca de la aguja y voy ingresando lentamente. Entonces, cuando ya encuentro el espacio epidural, lo perforo el ligamento amarillo, voy a ver que la gota que he colocado en la boca de la aguja se mete, ¿no? Ingresa hacia la parte interna. ¿Y por qué se va a ver esta reacción? Porque acordémonos que el espacio epidural todo el canal medular posee una presión negativa. Entonces, cuando yo perforo el ligamento amarillo, esa presión negativa se pierde. Por ende, la gota se va a meter, ¿no? Para utilizar o para realizar la punción epidural,
La aguja que nosotros preferimos es la aguja TOWI, que es una aguja de calibre 18, que es más gruesa que la aguja que nosotros utilizamos para anestesia raquídea. No, una de las características de esta aguja TOWI es que en la parte distal vamos a verlo como una cuchara, ¿no? Y aparte, también está marcada centímetro por centímetro. Aparte de la aguja TOWI, yo puedo utilizar otros elementos como son el catéter epidural. Y nosotros utilizamos catéter epidural cuando nosotros realizamos anestesia epidural porque la utilización del catéter nos permite prolongar el tiempo de anestesia o también hacer manejo de dolor posoperatorio por la introducción de ciertos fármacos a nivel del espacio epidural que me ayuden a manejar el dolor posoperatorio. Los medicamentos que nosotros utilizamos en la anestesia epidural, a diferencia de la anestesia raquídea, son la lidocaína o la bupivacaína isobáricas, ¿ya? Igual, la posición para una anestesia epidural puede ser en posición sentada o en decúbito lateral. Entonces, esto ya lo hemos visto en la parte práctica. El procedimiento que yo tengo que realizar tanto para la anestesia raquídea para la anestesia epidural es lo primero que tengo que realizar es la palpación. Luego de la palpación viene el proceso de asepsia y antisepsia que normalmente se produce con povidona o con alcohol yodado, alcohol solo o la clorexidina. Una vez que he realizado la asepsia y antisepsia, nuevamente tengo que volver a palpar el punto de punción. En el caso de la anestesia epidural sí vemos esto, que tengo que poner un anestésico a nivel de la piel para poder introducir la aguja. Luego de anestesiar la piel, o el sitio de punción, ya procedo a colocar la aguja epidural y avanzar lentamente hasta ubicar el espacio epidural, ¿no? Esa es la técnica de resistencia, la de pérdida de resistencia, que se va a producir básicamente cuando yo perforo el ligamento amarillo. Esa es la otra técnica que es en la gota pendiente. Y una vez que yo he entrado al espacio epidural, que ya es confirmado que estoy en el espacio epidural, lo que puedo realizar es la introducción o la inoculación del anestésico local que voy a utilizar, ¿ya? Una vez que también he introducido el anestésico local que voy a utilizar, lo que puedo hacer es introducir un catéter. Una vez que he colocado el catéter y que lo he introducido hasta el punto donde quiero, tengo que fijar este catéter para que no se salga, obviamente. Una vez que estoy en el espacio epidural y que he colocado este catéter epidural, de todas maneras tengo que hacer una comprobación de que no haya salida de líquido cefalorraquídeo o otro tipo de líquidos como sangre a través del espacio, a través de este catéter epidural. ¿Por qué? Porque si yo veo salida de líquido cefalorraquídeo o veo salida de sangre, ya no voy a poder colocar ningún anestésico porque uno, he perforado la dura madre o lo otro estoy dentro de un vaso, ¿no? Bueno, ese es una vez que ya me he cerciorado de que no hay salida de líquido cefalorraquídeo, lo que puedo hacer es colocar a través de catéter epidural más medicamento o otro medicamento que me ayude a manejar el dolor de los pacientes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Derivadas de la punción, puedo ver inyección subaracnoidea, que es prácticamente cuando yo perforo la dura madre, inyección intravascular, hematoma epidural en pacientes que tengan alteraciones de coagulación, punción accidental de la dura madre, lesiones directas de la médula espinal o abscesos epidurales. Y con respecto a los anestésicos locales, puedo ver hipotensión secundaria del bloqueo simpático o retención urinaria. ¿Ya? En el caso de que yo perfore la dura madre y de que esté en confirmación de que hay salida de líquido cefalorraquídeo, esta es una urgencia y lo que puedo hacer es cambiar de técnica. Yo no le voy a poner los anestésicos que yo utilizo para la anestesia epidural, sino ya puedo utilizar los anestésicos que utilizo para la anestesia raquídea. Bien.
Bueno, esta es una de las complicaciones principales, que es el hematoma epidural, que se produce por la acumulación de sangre en el espacio epidural. Y si este hematoma o esta salida de sangre no se controla adecuadamente, lo que yo puedo producir es a la larga una compresión de la médula espinal. La absceso epidural se produce porque hay una infección dentro de la zona de punción cuando yo no he realizado una adecuada asepsia y antisepsia de la zona. Mm. Bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Una pregunta, doctor. Entonces,